Grabar. Sí, el tema es caída libre, ¿listo? Ay, qué sueño. Como veíamos en el tema anterior decíamos que la aceleración, ¿cómo era? ¿Quién me dice? David, ¿cómo era la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? David, ahí Espere, yo está saco. ahí. Muy bien. Espere, yo abro el cuaderno. No me acuerdo. Profe, ¿cuál? La La voy, aceleración. David. Ah, ok, la aceleración. Me dice que es velocidad, tiempo, Pero que, no, o menos sea, velocidad. yo lo que quiero saber es qué decíamos, ¿cierto? De la aceleración y o sea, nosotros decíamos algo de la distancia, de la velocidad y de la aceleración. Profe, Señor, No, Profe, por ahí se me no cortó. era constante. profe, muy bien. Señor, quién iba a hablar? no yo, pero iba a decir lo mismo que Sebas. Muy bien, era constante. Ahora, en caída libre, pero entonces en el movimiento rectilíneo nosotros estábamos hablando del eje horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros veíamos que estábamos hablando del eje horizontal, o sea, del eje X. Ahora en caída libre nosotros vamos a hablar del eje vertical, ¿sí? Como su nombre lo indica, está en caída, un objeto de caída, ¿sí? Y resulta que en el en el eje vertical la aceleración sigue siendo constante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos permite que un objeto caiga al suelo? ¿Qué es lo que hace que el objeto caiga al suelo? Que tanto hemos hablado, digamos, todo este año. La gravedad. Muy bien. Y resulta que la gravedad tiene un valor constante también, ¿sí? Entonces, la aceleración en este caso de caída libre va a ser la gravedad. O sea, ya no vamos a hablar de una sola aceleración, sino que vamos a hablar de la gravedad como aceleración, ¿sí? Recordemos que la aceleración tiene unas unidades que son metros sobre segundo cuadrado y la gravedad también tiene la misma unidad, ¿sí? Por lo tanto, la tomamos como la aceleración en este sistema de caída libre. Bien. Resulta que la gravedad tiene tiene un valor constante. ¿Cuánto es ese valor, Nicole? El 9,8. Bueno, bien, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que hay momentos o hay ejercicios o hay ocasiones donde lo aproximamos a 10. Sin embargo, si yo les voy a poner un ejercicio donde lo aproximemos a 10, pues yo les digo en el ejercicio, se aproxima la gravedad a 10, ¿sí? Pero normalmente la tomamos como 9,8, o sea, es el valor más aproximado, ¿bien? O sea, el valor más real de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿bien? ¿Hasta ahí claro todo? Alejo, Señora, no hay otra forma de sacar ese resultado. ¿cómo así? Sí, por ejemplo, como otra forma, no haciéndolo así, ¿cómo le explico? Como si hay una forma más complicada o una forma más fácil o algo así. Pero ¿a qué te refieres exactamente? Esto es un valor constante, o sea, ese valor sí o sí es este. Ah, yo creía que era el resultado, perdón. No. O sea, estamos hablando de que la gravedad es un valor constante y ese valor que ya fue obtenido, pues va durante, digamos, todo este tiempo por medio de experimentos y es de aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado, Ok. ¿listo? O sea, hasta el momento no hemos visto ninguna fórmula, ¿listo? Bueno, gracias. Alejo, ¿lo puedo volver a escribir? Sí, es que ahí se ve como medio borroso. Ah, No, ahí está Sí, bien. En la grabación queda bien. Igual ahí está bien. Pues yo ¿será que estoy alguien bien. le toma pantallazo, por favor, y me lo envía? Es que hoy mi internet está como fallando y se ve súper borroso. Espere, No, yo les ¿quién me envío la la foto, pues, ¿vale? Les voy a enviar la foto por el grupo. Necesita la Bueno, grabación de pantalla, pues necesita la grabación de la llamada. sí, pero pues, bueno, igual.
Ahí va la foto, ¿listo? Bien. Hasta el momento vamos bien, ¿sí? Listo. Resulta que nosotros en el movimiento rectilíneo teníamos unas fórmulas que aplicadas, pues, podíamos aplicar para hallar lo que era la velocidad, la distancia recorrida, ¿cierto? La velocidad, la distancia recorrida. Y pues para la caída libre van a ser muy parecidas, ¿sí? Solo que en vez de la aceleración, pues ya sabemos que no vamos a tomar un valor de aceleración, sino que vamos a tomar el valor de la gravedad, porque acá es la gravedad quien me está permitiendo, o es la aceleración, o es la fuerza que está haciendo que mi objeto caiga, ¿sí? Entonces, vamos a ver las fórmulas de caída libre. La primera fórmula que tenemos es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más o menos, ya les voy a explicar por qué, la gravedad por el tiempo. ¿Se acuerdan que había una fórmula en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que decía que la velocidad era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí, Bien. Pero entonces mire que acá estamos cambiando por la gravedad. Ahora, ¿por qué dice más o menos? Eso va a depender de qué es lo que está haciendo mi objeto. Entonces, puede que mi objeto esté cayendo. Entonces, digamos que, voy a hacer un ejemplo acá. Estoy acá en este edificio. Y aquí hay alguien tirando algo. Digamos que tiró una piedrita. ¿Bien? Entonces, si mi objeto está cayendo, quiere decir que la gravedad lo que está haciendo es está trayendo ese objeto hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? O sea que la gravedad en ese caso va a ser positiva. Por lo tanto, cuando el objeto está cayendo, la fórmula va a quedar velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Bien? O sea, en ese caso va a ser positiva porque mi objeto está cayendo, es decir, la gravedad está atrayendo ese objeto. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Van a preguntar algo? Profe, ¿qué pasa si va hacia arriba? Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pasaría si aquí en el suelo hay una persona Negativa no. y está tirando un objeto hacia arriba? ¿Sí? Es decir, el objeto va hacia esta dirección. ¿Sí? Obviamente, tener en cuenta que todo objeto que sube, pues, o todo objeto que yo tiro hacia arriba, pues va a tender otra vez a caer porque la gravedad está, digamos, ejerciendo una fuerza contraria. ¿Sí? Entonces, en este caso, como está hacia arriba, ¿sí? Entonces la fórmula o la gravedad va a ser de manera negativa, ¿sí? Porque está ejerciendo la fuerza hacia arriba. ¿Bien? O sea que la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Bien? O sea, por eso la fórmula de la velocidad va a depender de qué está pasando con el objeto, si está cayendo o si lo estoy lanzando hacia arriba, ¿verdad? ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Puedo borrar? le tomamos foto. Como quieran. Si quieren les Vale, mando la entonces si va foto. hacia abajo es positivo y si va hacia arriba es Porfa. negativo. Sí, señor. Porque es que si va hacia abajo, analicemos otra cosa. Si va hacia abajo, ya voy a mandar la foto, ¿listo? Si va hacia abajo, miremos que el objeto, entre más, digamos, entre más va cayendo, pues la velocidad va a tender a aumentar. Por lo tanto, si este es positivo, pues obviamente la velocidad va a ser mucho más grande que la velocidad inicial, ¿sí? Que normalmente, si yo estoy lanzando un objeto, la velocidad inicial va a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad va a tender a caer. ¿Qué pasaría si yo lanzo el objeto hacia arriba? ¿Sí? Si yo lanzo el objeto hacia arriba, a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad. Por lo tanto, normalmente la velocidad
Cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, nos va a dar un valor negativo, ¿vale? ¿Sí responde Ya a tu voy a pregunta? enviar la foto. Ah, ya la tomó. Sí, Vale. Ya puedo borrar entonces. Bien. sí. Bien. Oiga, profe, me escucha. Señor. Yo entré tarde, profe, ¿me puede poner en contexto? ¿Cómo? Yo entré tarde, ¿me puede poner en contexto? Estamos hablando de un tema nuevo que se llama caída libre, que tiene mucho que ver o es muy análogo a lo que veíamos anteriormente, que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Lo único que va a cambiar aquí es que ya no vamos a hablar del eje horizontal, ¿sí? Sino que ya vamos a hablar del eje vertical, es decir, caída de objetos, ¿bien? Lo que llamamos caída libre, ¿bien? Entonces, y aquí va a cambiar el tema de la aceleración, que veíamos que el movimiento rectilíneo, la aceleración era constante, pero podía ser diferente dependiendo del objeto que tuviéramos en visualización. En este caso, la aceleración del objeto, como va a ser, digamos, en el eje vertical, va a tender o va a ser, digamos, análoga por la gravedad, ¿bien? O sea, la gravedad va a ser mi aceleración. ¿Sigue siendo constante? Sí, porque la gravedad es constante, ¿bien? La gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, sigue siendo constante, pero ya no vamos a tomar una aceleración cualquiera, sino que vamos a tomar la gravedad como la aceleración de este sistema. ¿Listo? Bien. Entonces, en esa fórmula, como veíamos, digamos, va el signo, ¿sí? Va a depender de si el objeto está cayendo o el objeto lo estoy lanzando hacia arriba. ¿Bien? Listo. Por otra parte, teníamos anteriormente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que X era igual al X inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Teníamos más un medio, perdón, menos un medio de la gravedad, de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Esa era la fórmula que teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, decíamos que el espacio recorrido iba a depender de la distancia inicial, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración que tuviera el objeto por el tiempo al cuadrado. En este caso, nuestro análogo, como ya no estamos dependiendo del eje X, sino del eje Y, que es el vertical, entonces la fórmula análoga va a ser Y igual a Y inicial, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio, y ya no vamos a tomar la aceleración cualquiera, sino que vamos a tomar la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Esta es la fórmula 2. ¿Claro está ahí? Venga, pruebe, ¿me puede repetir la parte, por favor? Bien. No me quedó del todo clara. En el movimiento rectilíneo teníamos que X era igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo. Aquí era más, en realidad. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Eso para, digamos, hallar digamos, una distancia que haya recorrido el objeto en cierto tiempo, ¿cierto? Resulta que ya no estamos hablando del eje X, ¿cierto? Ya no estamos hablando del eje horizontal, sino que ya estamos hablando del eje vertical, ¿bien? Por eso, la fórmula análoga a esa va a ser Y igual, ¿sí? Porque ya estamos hablando del eje vertical, que es el eje Y, a la distancia inicial, o sea, desde donde se lanza el objeto, ¿bien? Más la velocidad inicial por el tiempo, esa no cambia. Ya les voy a explicar este signo por qué cambia, menos un medio por, ya no vamos a hablar de aceleración cualquiera, sino que vamos a hablar de la gravedad, como les dije, digamos en este sistema de caída libre, siempre vamos a hablar es de la gravedad como aceleración, ¿sí? De la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque cambia el signo.
Nuevamente nos vamos al ejemplo de la persona que está lanzando, ¿sí?, el objeto. ¿Qué pasa cuando lanza el objeto? ¿Sí? Entonces, resulta que si yo necesito hallar una distancia en un tiempo determinado, digamos que él lanzó el objeto y empezó a caer, y acá ya han pasado 2 segundos, ¿sí? Entonces, inicialmente él tenía una distancia desde aquí hasta el piso, ¿verdad? Digamos que esto mide, vamos a poner un ejemplo, 40 metros, ¿sí? Resulta que cuando pasaron 2 segundos, ¿sí?, ya esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿sí?, va a ser menor, ya no van a ser 40 metros, ya ha recorrido una distancia. Por lo tanto, por eso digamos, este signo cambia. Alejo, Señora, Alejo, señora, señora. Alejo. Hola, Se le escucha muy entrecortado. pero entonces es tu internet. A los demás también. A mí me escucha, yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Bueno, Antes mi es tu internet. internet, sí. Ahí sí, no sé. Ah, Bien. Entonces, miremos que la distancia que, digamos que ya tiene el objeto, ¿sí?, es mucho menor. Entonces, por eso este signo va a ser contrario. Mientras que en el eje X, si usted tenía en el eje X una distancia, la distancia, digamos que iba aumentando cada vez que usted recorría, ¿verdad? Por eso iba positivo. Bien. ¿Es claro hasta ahí? Alejo, una pregunta con respecto a la fórmula. Señor. Si no se quiere poner un medio, simplemente se puede poner la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. No importa, es lo mismo. ¿Sí? Okay. Señor, Wando, voy a preguntar algo. No, yo. Juan, cuénteme. Esto es igual a algo llamado es que movimiento vertical de caída libre. Es lo mismo, sí. Bueno. Mire que tiene el mismo nombre, prácticamente. Lo único es que, o sea, lo único que le voy a aumentar es que ya sabemos que vamos a hablar del movimiento vertical, ¿bien? O sea, ya no estamos hablando en la horizontal, sino en la vertical. Entonces, les voy a mostrar aquí. No, les voy a dar primero la otra fórmula. La otra fórmula, esta sí es nueva, ¿sí? Voy a borrar este dibujito. La otra fórmula también me ayuda a hallar la velocidad, pero cuando no tenemos el tiempo, digamos, que ha recorrido el objeto, ¿sí? Entonces la fórmula es velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia total menos la distancia inicial. ¿Bien? Esta es porque hay momentos, digamos, en que yo no tengo el tiempo que he recorrido el objeto, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues yo, digamos, teniendo lo que es la velocidad, las velocidades o la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo una de las distancias, puedo, digamos, defenderme y hallar lo que necesite, pues, para el ejercicio. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Digamos que de esta manera fue que se generó, se estipuló, se postuló de que había una fuerza que hacía que mis objetos cayeran, ¿verdad? Y que esa fuerza pues iba a ser la gravedad, ¿sí? Eso lo postularon hace mucho tiempo y pues digamos que empezando que el primer experimento que fue de alguien muy conocido, ya les voy a decir quién es. Alejo. Señora. No, yo pensé que usted estaba hablando y se me había pausado. No, espera, que estoy mirando acá una cosa. Profe, una pregunta. Señor. Siempre en cualquier objeto, sin importar tamaño, vamos a utilizar el de la gravedad, siempre. Siempre.
O sea, siempre va a ser esa misma gravedad. Siempre va a ser la misma gravedad, porque es que independientemente, o sea, con eso fue lo que experimentaron, independientemente de la masa del objeto, ¿sí? La fuerza que se ejerce sobre el objeto es la misma, ¿sí? Que en este caso es lo que llamamos nosotros gravedad, ¿bien? Entonces, puede usted tener una pluma y usted la lanza, igual, la gravedad va a ejercer esa misma fuerza sobre el objeto, y por eso el objeto tiende a caer, ¿bien? Gracias, profe. Profe, una pregunta. Señor. ¿Hay partes de la Tierra en las que la gravedad sea mayor o menor? No. Fuera de la No, atmósfera, sí. pero dentro de la Tierra siempre va a ser igual. Siempre va a ser En igual. todas partes. Siempre en todas partes, sí, ok. señor. ¿Sí? Listo. Pero fuera de la Tierra sí es diferente, ¿sí? Digamos en la Luna es un Pues sexto eso es obvio, por ahí. de lo que es la gravedad. Pues no es tan obvio, porque pues por eso tuvieron que ir a mirar que si fuera verdad. Si fuese tan obvio, pues... pero... Pues para nosotros que ya conocemos el tema, sí. Alejo. Señora. No, gracias. ¿Será que puede dar un ejemplo más de eso para poder quedar, pues para mí, para Sí, poder no. quedar un poco clara que estaba un poquito perdida? No, es que ya voy a dar un ejemplo con números, ¿listo? Ok. Bien. Si se cae la llamada, ya saben, ingresan por el mismo link, ¿listo? Voy a borrar acá. Y vamos a ver entonces una serie de ejemplos. Entonces, vamos a ver ejemplos. Borrar esto. Ejemplo. Entonces, primero, nos dice el ejemplo. Desde el balcón de un edificio, se deja caer una manzana. Alejo, espera un momentico para yo ir al pie de la letra. Es que yo creí que no había que copiarlo. Yo lo estoy escribiendo igual, ahí está. Y llega a la planta baja. En 5 segundos. ¿Sí? Entonces, el punto A me dice, ¿desde qué piso se dejó caer si cada piso mide 2,88 metros? ¿En Señora, cuántos segundos dice ahí? Que es que no veo 5 bien el segundos. tablero. 5 Bueno, segundos. gracias. Pero desde el balcón de un edificio que es que no se alcanza a ver bien. Se deja caer una manzana, perdón, se deja caer una manzana y llega a la planta baja. En 5 segundos. Pregunta A, ¿desde qué piso se dejó caer si cada piso mide 2,88 metros? Profe, desde el balcón. Ahí yo creo que le falta algo desde el balcón de uno de los apartamentos o algo así. Es como Profe, ¿desde qué piso se dejó caer? Si cada 2 pisos mide ¿cuánto? 2,88 metros. Gracias. Profe, Señor, ¿tienen las notas del taller pasado? yo creo que sí. ¿Para qué Dígalas, quieren? profe, dígalas. No, pero el taller, espera, mira una cosa. Profe, yo anoche le mandé el trabajo más reciente. ¿Cuál es el trabajo más reciente? El que usted mandó, el de
Y de movimiento El de movimiento uniforme acelerado, creo. A ver. Ah, no, yo esa no la he revisado todavía, porque esa apenas cerraba hoy. Sí, por eso lo mandé anoche. Sí, solo faltó Manuela y Gisela por entregar. Yo lo entendí casi, por eso no la hice, Alejo. Pero pues es que tampoco me preguntan. Vea, es que ese es el problema que me había comentado Valentina también. Es que ustedes supuestamente no preguntan. Y verdad me pasa con ustedes. A mí, los únicos que me han preguntado, Mateo, Sebastián, David de vez en cuando me pregunta, Trujillo ahí también por los laditos y ya. Pero digamos sobre dudas, yo, y por eso digamos en la clase yo soy, pues entendieron, si entendieron, no entendieron, les explico nuevamente, pero no me dicen nada, y si no me dicen nada, yo supongo que ustedes sí entendieron. Además, yo les dejo abierto mi WhatsApp para que ustedes me escriban y me digan. Si yo no les puedo contestar inmediatamente, trato de contestarles lo más rápido que pueda, ¿sí? Pero entonces no me puedes decir que es que yo no entendí sabiendo que tuviste 8 días para poder preguntarme. ¿Sí ves? Entonces es eso. O me va a decir Mateo, José Sebastián y los demás que no les he respondido. Sí. Sí, profe, la verdad, sí. No, el pre siempre responde. Profe, Señor. mire, a mí me sale que usted tiene la conexión inestable. No, pero mira que está bien. A mí me sale, abajo a la izquierda me salen como unas rayitas rojas. Sí, profe, a mí también. ¿Están escuchando mal o qué? No, pero a A veces se le veces, va como profe, a la veces. conexión. Entonces, Aparece en algunos momentos rojo. La verdad es que sí ha estado como fallando un poco el internet esta mañana. No, Pero, ese legón, Carga, profe. profe, mucha carga. Tiene que ir mal a las clases. bueno, y entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos que cada piso, va a dividir esto en pisos, no sé Pero, cuántos. profe, sí tiene las notas. No lo he revisado. La de este, pues, de que cerraba hoy, no lo he revisado. Ah, ya. Porque como cerraba hoy, entonces, pues, no las he mirado todavía. ¿Bien? Ah, bueno. Vale. Entonces, de alguno de los pisos, supongamos, voy a suponer el último, pero pues no sé qué piso era. ¿Sí? Se lanzó una manzana. ¿Bien? Uy, qué manzanota. Y resulta que cada uno de los pisos tiene una medida de 2,88 metros, ¿verdad? Y resulta que el tiempo de caída, cuando llega aquí, la manzana, han transcurrido 5 segundos, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber desde qué piso se dejó caer. ¿Sí? ¿Qué fórmula podemos utilizar? Recuerden, La distancia, profe. No. ¿será? La primera no. Ah, no, la primera no. ¿Qué dice la primera? Velocidad es igual a velocidad inicial más o menos Listo. gravedad por tiempo. Bueno, esa la necesito porque yo necesito saber la velocidad para poder utilizar la de la distancia, ¿se acuerda? ¿Sí? Resulta que yo sé que cuando yo lanzo o cuando lanzo el objeto, mi velocidad inicial va a ser 0. Negativa. No, va a ser 0. Porque yo apenas lo Pero es estoy dejando negativa caer. porque cae. Vamos a revisar. Ah, bueno, no, acuérdese que si está cayendo es positivo. Ah, ya. Acuérdese, si cae Entonces, si positivo, se si tira. se lanza hacia arriba es negativo. Ah, ¿Listo? Porque gracias. es la gravedad la que está ejerciendo la fuerza, ¿sí? O sea que mi velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es? 0, ¿cierto? Normalmente cuando apenas estoy dejando caer el objeto, siempre va a ser mi velocidad inicial 0, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Más, porque pues está cayendo el objeto, ¿sí? La gravedad, vamos a tomarla como 9,8 metros
por segundo cuadrado, ¿sí? Por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 5 segundos. ¿Sí? O sea que la velocidad que toma o la velocidad con la que llega mi objeto, ¿cuánto es? ¿Quién me hace ese cálculo, porfa? Eso da 49. Eso da 49. Acuérdese que este segundo se va con un segundo y me quedan metros.